Este, a ver, ahorita voy a compartir la presente pantalla. Ya. Me avisan si pueden verla, por favor. Levanten la mano los que pueden verla, por favor. A ver, levanten la mano los que pueden verla. ¿No? Ya. Sí. Ya, listo. Entonces, vamos a recapitular la anterior clase. Como en la anterior clase hablábamos en este caso de cuál es el procedimiento cuando un documento administrativo llega en este caso a la, ingresa dentro de la administración pública y se deriva. En este caso, el documento administrativo se codifica. ¿Cómo se codifica? A través del número de expediente. Y en este caso, el funcionario encargado, ya sea en de parte virtual o presencial, lo derivará conforme corresponda el pedido. ¿Ya? Eso antes que nada. El segundo punto en sí es cómo, por qué es la importancia de nuevo recapitulando, cuál es la importancia en sí del trámite documentario y un buen trámite documentario. ¿Cuál es la importancia y por qué el énfasis? Recordemos, como en la anterior clase lo había mencionado, las personas no son permanentes. Si hay algo que podemos señalar con una certeza casi total es que nadie es permanente. No sabemos ni lo que va a pasar mañana. Un día todo puede estar bien y otro día todo puede estar mal. Es la naturaleza de la vida y la naturaleza cíclica. Lo mismo pasa dentro de la administración pública. Puede que pase que todo esté bien, en este caso, que tengan los procedimientos establecidos, todo, y de la noche a la mañana, cambio de autoridad. Se cambian todo, cambian cabezas, cambian procedimientos, y como recordemos que la administración pública es una administración en donde todo es burocrático y todo es escalonado, nuevamente se va a requerir en ese caso o va a demorar procedimientos. Por eso es de vital importancia en la gestión pública una adecuada gestión documentaria. ¿Por qué? Porque, recordemos, los empleados, como así como las personas dentro de nuestras vidas, nadie es permanente. Nadie. Si hay algo que es una verdad ineludible es que todos nos vamos a ir, de una manera o de una otra. Y es por eso que la gestión pública tiene este mecanismo para ver qué pasa cuando la persona se va. A ver, ¿me pueden decir los problemas cuando un funcionario deja su cargo? A ver, les espero ahí un momento, a ver si lo pueden escribir dentro del chat. A ver. A ver. ¿Cuáles creen que sean los problemas si un funcionario público deja su cargo? Los espero. Lo primero que se les venga a la cabeza. Claro, pero ¿cuáles son los problemas? Estimada Ana Díaz. A ver, los espero. A ver, ¿cuál creen que sean los problemas? ¿Ya? A ver, una respuesta más. A ver, una respuesta más. Ujú. Sí, estimado Julio. Eh, nada, Carlos, está muy cerca de lo que se había comenzado en este caso. Y sí, estimada, efectivamente, como bien menciona su compañero Julio, se pierde el tracto de los procedimientos. ¿Qué significa? Vamos a, de nuevo, quizás hacer otro ejemplo para que lo vean de una manera en cómo se ve dentro de la gestión pública, haciendo un símil con la propia misma realidad.
Imaginemos que existe una pareja de casados, ¿ya? Esa pareja tiene una vida en conjunto, ya se han casado, y justamente ambos tienen empleos, y está en este caso proyectando a comprarse un departamento. Además, hicieron los trámites, la gestión, hay una cuenta común, mancomunada, y se está proyectando a comprarse el presente departamento. ¿Ya? Es más, dieron la inicial de la cuota y están viviendo ya dentro del departamento y están pagando mes a mes. De un día para otro, uno de los dos decide irse. Sin importar si tengan hijos, bien común, no, se va. Por X razones. Estamos poniendo un ejemplo. Entonces, se va por X razones. ¿Y qué pasa con esa casa? Había un compromiso de pago de esa casa, ¿verdad? Entonces, y había funcionarios. Entonces, esa casa, para el fin originario de que era una casa para una pareja de casados, probablemente el señor que se quede en la casa tendrá dos opciones. Continuar con la presente casa y hacerse cargo él de por sí mismo de todo el procedimiento, o la segunda opción, vender la casa a otra persona y dejar a que otra persona termine de pagar, a otra persona o personas, y dejarlas que ellas terminen de pagar. Y en sí, viene otra persona que quizás no tenga para el banco el mismo récord crediticio, y esa persona en ese momento tenía un trabajo excelente, vamos a poner, es gerente general de un casino, todos los días paga. Y de nuevo, esa persona tiene trabajo excelente, pero lamentablemente, en un día para otro, el casino quebró. Han pasado 3 años. Ya. Y quebró y no puede asumir la deuda. Entonces, esa persona no puede asumir la deuda, por lo tanto, el banco hipoteca la casa y la vende y la persona se queda en la calle. Entonces, y el plan de todo lo que habían invertido la persona, al final terminó por una serie de acontecimientos que al final terminaron que el inmueble esté de nuevo en posesión del banco, el banco se haya quedado con todo el dinero, probablemente la persona quizás la haya vendido, la pareja en este caso que compró la pareja de casados, quizás lo haya vendido a menor precio porque ya no puede pagar él solo la obligación. Y miren todo lo que se ha ocasionado por una simple decisión de que una parte no continúe dentro de la presente, con los compromisos asumidos. Ese es un ejemplo que les pongo porque, como ven, todo acto tiene consecuencias, para bien o para mal. Y cuando se asumen los compromisos determinados, hay obligaciones de por medio. Y miren cómo solo un cambio cambia absolutamente todo. Porque al final, la decisión de la pareja de dejar terminó en que el señor que compró la casa y que supuestamente tenía un trabajo estable, luego de avatares del destino, perdiera la casa. Y que el otro señor terminara, en este caso, vendiendo la casa a un menor precio quizás, para pagar la deuda, porque no podría asumir. Entonces, ahí todos salen perdiendo. O quizás la otra parte, quizás que se fue, no haya salido perdiendo en tal medida. Es por eso. ¿Por qué uso ese ejemplo? Porque en un ejemplo así se puede ver en este caso los avatares. Por así decirlo, uno espera que la persona se quede, si hace bien su trabajo, si es un buen funcionario, si tiene un adecuado plan de trabajo. Pero ¿qué pasa? En la gestión pública es tan volátil como una relación misma, inclusive más. En la gestión pública, todo el proceso en que la gestión pública funciona es, se nombra una autoridad, vienen funcionarios públicos, algunos se mantienen, algunos no, y
el esquema de una persona y los planes de una persona cambian totalmente cuando venga otra persona que la reemplaza en el puesto. Porque viene con otra mentalidad, otra forma de hacer las cosas, y por lo tanto, los procesos que tenía, algunos los va a dejar de lado, otros no los va a querer continuar y va a buscar la X manera de poder terminarlos para empezar otros nuevos. Y luego, posteriormente, va a entrar otra autoridad, otras personas, va quizás con recorte presupuestario, van a haber menos funcionarios, igual carga, quizás algunos funcionarios se queden, otros se vayan, porque encuentran otras oportunidades laborales, y mientras tanto los procesos van a seguir atrasándose. Es por eso que cuando ustedes vean dentro de una obra pública, por ejemplo, el aeropuerto, ¿por qué se atrasó tanto? Porque pasan estas cosas. En la gestión pública es muy común la volatilidad, que significa que no hay una línea, inclusive dentro de las propias autoridades que son a nivel presidencial, a nivel municipal. ¿Por qué? Porque entra una gestión y no ven todo lo bueno, sino quieren hacer lo que ellos consideran pertinente y dejan de lado muchos proyectos. Y además cambian cabezas, meten gente nueva, y así, al seguir otra línea y otro plan de trabajo, gente que se adapta, gente que no se adapta, procesos que siguen, procesos que se demoran, porque hay que explicar nuevamente a las autoridades cuál es la función, por qué es importante, por qué se debería continuar, por qué no se debería continuar. Estará la misma gente ahí que la haga. Y muchas veces los procesos, como por ejemplo el aeropuerto, se demoran por ese sentido. No es poco común que en la gestión pública eso se demore. ¿Y cuál es la única herramienta que se tiene para evitar tanta demora? Que esté todos los archivos. Porque como les he señalado, si están todos los archivos o todos los documentos en la mano, cuando cambien de gestión van a poder ver. ¿Y en qué sentido van a poder ver? Pues en el sentido de que la gestión lo va a ver todo de una manera conjunta. Y al verlo de una manera conjunta, no van a sacar especulaciones. Porque algo que para la población que no conozca los procesos internos parece malo, cuando lo ven con las circunstancias a que han ido y la verdadera intención detrás, quizás puedan o bien quitarse ese prejuicio y ver que la obra sí era buena o que el proceso sí era bueno, o mantener el prejuicio y simplemente eliminar ese proceso. Como pueden ver, todo en la gestión pública es muy volátil, pero lo que garantiza que se cumplan con los procesos administrativos es justamente una buena gestión documentaria en que se estén todos los procedimientos encaminados. Para que así, por ejemplo, si una persona se va sin ninguna explicación, o no hay presupuesto, no renuevan contratos, los procesos administrativos siguen. ¿Y a quién afecta esto? Vamos a poner de nuevo otro ejemplo. Dos personas están casadas y tienen hijos. Los hijos, bueno, son pequeños. Tienen y se encariñan, claro, como todo hijo, con ambos padres. Pero de la noche a la mañana, una de las partes o uno de los cónyuges se divorcia y lo deja. No le importa en sí. Y los niños pasan de un hogar, de un núcleo familiar estable, pasan a estar en un núcleo familiar que no es estable, que tienen que acostumbrarse a que uno de los papás se le presente a su nueva pareja, o el otro de sus papás eh, no esté estable emocionalmente y tengan que lidiar con un proceso de divorcio y tenencia, el cual le va a afectar a la salud emocional del menor. Y todo eso son cosas que dentro de la solución que vio la persona que se fue, no vio las implicancias que podrían tener para otra parte. Son en este caso los niños que están implicados en todo el presente proceso. ¿Por qué doy a colación este ejemplo? Ojo,
que no me estoy yendo contra ninguna de las posturas que cada uno pueda tener. Cada uno es libre de hacer con su vida lo que desea. Pero estoy poniendo esto en un marco de ejemplo porque consideremos a la gestión pública como un matrimonio. ¿Un matrimonio entre quién? Entre el Estado y los funcionarios públicos. Y para que funcione, los funcionarios públicos tienen que poner de su parte. ¿Qué pasa cuando no funciona? Los hijos son los ciudadanos en este caso. Entonces, al final, cuando no funciona y no se ponen de acuerdo los funcionarios públicos con los fines del Estado, y simplemente eligen los caminos más fáciles, no cumplen con sus metas, eh, y simplemente no asumen el compromiso y las obligaciones que ellos tienen, se da que al final los afectados somos los ciudadanos. El ejemplo más tangible de todo esto es la crisis de inseguridad ciudadana. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto en promedio debería durar un ministro del Interior? Levanten la mano, por favor. A ver, a ver si lo escribiría en el chat. A ver. Bueno, este, cada 4 años, demasiado tiempo le das. 6 meses. En promedio, cada ministro dura 6 meses en sí. Un cálculo más o menos. Entonces, ya imaginarán cuántos ministros del Interior se ha tenido, cuántos comandantes generales de la policía se ha tenido y cuántos procesos se han caído. Y por todo ese avatar es que no ha habido una línea. Asimismo, vamos de nuevo al ejemplo de una pareja. ¿Qué pasa cuando uno elige mal a su pareja? Problemas, separación, consecuencias negativas. Entonces, lo mismo pasa con la ciudadanía. La ciudadanía, cuando elige mal, lamentablemente, en este caso, pareja, que es el funcionario público más importante, que es el presidente, que tiene que tomar todas las decisiones que afectan a todos los ciudadanos, pasa que lamentablemente terminan con todos los problemas que ocasiona por no saber elegir adecuadamente, pasa con ello. Y luego cuando quieren buscar, como siempre buscamos todos los seres humanos, un responsable de nuestros males o lo que consideramos situaciones adversas que no quisiéramos atravesar, queremos señalar con el dedo y buscar un responsable para desfogar quizás en este caso, la frustración, pero no queremos mirarnos a nosotros al espejo y decir, nosotros somos parte del problema, porque al no saber elegir bien, como todo en la vida, toda elección tiene una consecuencia. Y es algo que, al menos, si algo les quisiera impartir en esa clase es que toda elección tiene una consecuencia y cada elección tendrá consecuencias. Y es por eso que siempre al momento de uno elegir o hacer algo, tiene que pensar en qué va a afectar a las personas o a las, o en este caso, al centro de trabajo, o en qué va a afectar que haga esto a largo plazo. Y eso es justamente lo que ocupa el trámite documentario. ¿Por qué? Porque los procedimientos se ven afectados muy significativamente por los cambios de autoridad. No hay una línea. Por ejemplo, a ver, el ejemplo más clásico de esto lo pueden ver en la administración de la exalcaldesa Susana Villarán y el exalcalde que ahora ha fallecido, el señor Luis Castañeda Locio. Fuera de las tintes políticos que cada uno pueda tener y opiniones subjetivas que cada uno pueda tener de esas dos personas, lo cierto es que de una gestión a la otra, prácticamente es como que no tuviera nada que ver. ¿Por qué? Porque se siguió una línea dentro de una institución que era Municipalidad de Lima, y luego vino otra administración y cambió toda la línea.
las metas, las prioridades se cambiaron de la noche a la mañana. Por eso, ahí ven cómo cambian todos los procesos. Y eso afectó a los procesos que se seguían. ¿Ustedes creen que la reforma de transporte por la administración de Castañeda tuvo una, una un seguimiento? No, porque la gestión de Castañeda venía en contra de lo que estaba haciendo la gestión de Susana Villarán. Viceversa, la gestión del señor Castillo venía tangencialmente con muchos problemas de fondo. Es como decir, fuera de las opiniones personales, me refiero en términos de gestor público. Porque, ojo, que uno puede tener una ideología política y la persona puede ser muy buena dentro del cargo. Pero en este caso, los primeros meses del señor Castillo, quizás por la inexperiencia del presente cargo, estaba lleno de improvisación, de poner personas que no estaban capacitadas para los cargos, y en muchos casos se ocasionaron que funcionarios públicos de instituciones, por ejemplo el INDECOPI, renunciaron. No estaban de acuerdo y no podían asimilar. ¿Qué significa? Que las personas eligieron dentro de sus conocimientos y dentro, conociendo todos los pros y los contras, eligieron a una persona que tenía muchos defectos y que probablemente no iba a funcionar. Y al final terminaron. Cuando vino Dina, que era la consecuencia, a Castillo, porque Castillo venía con una plancha presidencial, y de la historia reciente se puede decir que los presidentes no duran mucho dentro del Perú, y más bien es el vicepresidente que también puede asumir la presidencia. Y cuando vino Dina y vieron todo lo que hicieron, todo lo que está haciendo, y las muchas fallas que tenía su gobierno, dijeron, no asumo mi responsabilidad, y yo voté por él y yo no voté por esa señora, pero al votar por la vicepresidencia se vota. Y gran parte de los problemas ahorita que estamos teniendo con gente que no está capacitada para el cargo y los grandes problemas vienen de eso. Una elección, como toda elección en la vida, ya sea de pareja, de carrera, y X, tiene consecuencias. Y uno en la vida tiene que asumir las consecuencias. No mirar a otros y decir, es tu culpa. Es lo peor que se puede hacer en la vida. Culpar a otros de lo que, parte de lo que tenemos. Y es por eso que quiero hacer, si es cierto, esta aclaración para que la gente que trabaja en la administración pública o que no entiende por qué la administración pública es tan lenta o no hace lo adecuado, es por eso. Es porque tienen que entender a la gestión pública y al Estado como si fuera una familia. Y tienen que entender que es una familia muy disfuncional porque al, a la gestión pública no hacer lo que le corresponde y tener separaciones, malas elecciones, personas que no ven, que no ponen de su parte para que funcione la relación que se tiene con la ciudadanía, terminas teniendo esto. Y además también, y una ciudadanía que no quiere admitir sus errores y que los sigue cometiendo. Y que al momento en que pasan las situaciones, tratan de echar la culpa a X cosas menos ellos mismos. En, este, en ese sentido, esto viene a colación de que pronto vienen las elecciones. Y hay muchos, pero muchos candidatos que les van a decir mil cosas. Pero ustedes, espero que con esta clase sepan que los procesos administrativos no son sencillos. Requiere gente con experiencia, dispuesta a capacitarse, dispuesta a esforzarse, porque muchos funcionarios públicos se quedan hasta altas horas de la noche, no duermen a veces, o otros tienen que dejar a sus familias para irse a trabajar o para irse de comisión, y hacen muchos sacrificios. Pero eso no se ve, porque lo que se ve es las cabezas, lo que se ve a los funcionarios, y lo que es, lamentablemente se expone a los funcionarios públicos, de las fallas de los funcionarios públicos. Es por eso que cuando se habla de elecciones, se habla de la administración pública, se tiene que hablar necesariamente de
los cambios que hay, los constantes cambios y la ineficacia en los procedimientos administrativos. En ese sentido, es de vital importancia que al menos tengan dentro de la clase un entendimiento de cómo funcionan esos procedimientos y que al final lo que quiero darles a entender es, no importa cuántos se esfuercen dentro de, por ejemplo, ustedes, bueno, volviendo al ejemplo, ¿cuál creen que sería la comprensión, por ejemplo, si a los que están en la cartera de un ministerio y que nunca han visto un tema, ustedes le dan todos los documentos ordenaditos, ¿sí? Contraordenados, que lo pueda entender cualquiera? Y la persona no tiene la capacidad, en este caso, porque no cumple con los estudios, no cumple con el perfil, entonces va a demorar inclusive más explicarle a esa persona y va a demorar, por lo tanto, el trámite más, porque la persona dice, no, yo tengo mis prioridades y eso lo voy a leer, me lo puedes explicar después. Eso hace que todo se retrase. Eso hace que todo lo que se tenía presupuestado, en ese caso, se demore más. Recordemos que un trámite administrativo no significa que los documentos administrativos tienen que estar entendibles son entendibles en la medida que uno tenga noción de la gestión pública, o ni siquiera eso, que tenga conocimientos más o menos básicos. Lamentablemente, muchas de nuestras autoridades no tienen eso. Y es por eso que pasan incidentes, como la vez que el presidente del BCR, el señor Julio Velarde, fue al Congreso y preguntaron los congresistas preguntas que no ve que, bueno, si una persona conoce cómo funciona el BCR como órgano autónomo, no hubieran hecho esas preguntas, y al final esa es una de las cosas que faltan. Conocer cómo funciona el aparato público, y esto va para los que están en este caso dentro del sector privado. Es importante que se conozca cómo funciona el aparato público y es sobre todo importante ver en este caso los procedimientos administrativos para entender por qué las decisiones tienen consecuencias. No es algo tan sencillo como decir, oye, ¿sabes qué? Me voy. No. Todo tiene consecuencias, toda gestión incompleta o con cosas por resolver tiene, en este caso. Y las consecuencias las sufrimos todos los ciudadanos, sin importar si fuimos partícipes o no. Y la intención quizás del funcionario era, me voy porque quiero mi tranquilidad personal, mi bienestar. O el pensamiento del funcionario es, primero mi bienestar personal. Eso no es un modus operandi adecuado, al menos dentro de una gestión como la gestión pública, porque es un compromiso que se asume con la ciudadanía. ¿Ya? Y bueno, como les estaba diciendo, en sí, vamos a ver en este caso, como ya recapitulando, habíamos dicho que todo trámite administrativo se implementa con el sistema SGD, se digitaliza para optimizar la función, en este caso operativa, mejorar la trazabilidad y asegurar una trazabilidad documental adecuada. Vamos a explorar los procedimientos y la trazabilidad documental dentro del SGD y asimismo vamos a explicar los beneficios que aplica para la gestión pública. ¿Ya? Vamos a entender un poco el panorama que ha pasado desde la gestión pública, en la cual se enfocaba en la manera presencial a la virtualidad. En la anterior clase les adelanté un poco, pero en esta clase vamos a entender un poco más cómo ha ido ese tránsito, cuáles han sido los procesos y cómo va todavía. En primer lugar, está la Ley de Gobierno Digital, que establece las bases para el gobierno digital, promoviendo la eficacia del uso de tecnologías. En segundo lugar, procedimos con el Decreto Supremo número 29 de 2021, ley que regula el gobierno digital, estableciendo los lineamientos para la implementación. El Decreto Supremo número 157-2021 PCM, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y el Decreto Supremo número 85-2023, que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital hasta el 2030. Y eso es importante. Pero como vamos a ver en las siguientes diapositivas,
Es todo un proceso que se tiene para llegar a una gestión pública digital. ¿Ya? Entonces, hemos pasado de un sistema manual e incluso a registros físicos, libros de actos, archivos de papel, a una implementación progresiva y sistemática del sistema SGD. ¿Qué significa el SGD? Sistema de Gestión Documental, mediante el cual se digitalizan los documentos, hay un acceso rápido y seguro a la información. ¿Cuáles son los beneficios más tangibles del SGD? Eficacia, transparencia, trazabilidad y control documentario. Vamos a, en este caso, ver cómo funciona la trazabilidad documental. ¿Ya? Entonces, la trazabilidad documental, en primer lugar, refiere a un proceso mediante el cual se rastrea, gestiona y supervisa el ciclo de vida de los documentos dentro de la administración pública, desde su creación hasta su archivo o disposición final. Este seguimiento continuo asegura la correcta gestión de los documentos y la responsabilidad de los actores involucrados. Como les había dicho en la trazabilidad, lo más importante dentro de la trazabilidad es entender el nivel de responsabilidad que tiene porque implica un control, no solo por parte de la ciudadanía al momento de dársele un número de expediente y que esté en manos de cada persona, de un personal determinado, sino también implica que justamente el seguimiento continuo es un control posterior a que se emite el documento. ¿Qué pasa si se emite un documento y por error el funcionario ha consignado información que no debía y no era lo que pidió el ciudadano? Entonces, ese funcionario y ese documento puede ser pasible quizás a un control posterior, ya sea por la entidad o por una denuncia ciudadana y luego posteriormente hacia la Contraloría General de la República, la cual interviene en, en este caso a través del órgano de control institucional más conocido como el OSI. ¿Ya? Entonces, los documentos comúnmente sujetos a trazabilidad incluyen memorandos, oficios, carta, memorando múltiple, informe, resolución y acta. Y cada uno de estos documentos debe seguir un proceso adecuado para la derivación y el seguimiento, para dar su correcta circulación dentro de la entidad. Recordemos que los memorandos, los oficios, las cartas, el memorando múltiple, todos son documentos administrativos y por los cuales va a pasar diferentes firmas y diferentes, en este caso, funcionarios públicos lo van a realizar. Es en ese sentido que para la trazabilidad documentaria, ahí viene justamente el problema que les comento. ¿Qué pasa si un funcionario está elaborando y de la nada se acaba su contrato? De la nada se va el funcionario, le dan una oferta mejor y dice, ¿sabes qué? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Disculpando el término coloquial. Entonces, haciendo eso, uno puede establecer en este caso cómo funcionan los documentos públicos. Y el memorando, el oficio, la carta, el memorando múltiple, todos esos documentos de administración interna van a seguir su tracto y van a dar hasta llegar a justamente una resolución. Entonces, todos estos documentos tienen que seguir un curso, pero si el funcionario que estaba elaborando el documento viene y cambia por otro, que quizá no tenga los accesos de manera inmediata, va a haber obviamente un desfase en la trazabilidad, porque el hecho de que el funcionario público se vaya implica también dejar en este caso una entrega de cargo adecuada. ¿Qué significa? Terminando los procesos, normalmente que se tienen pendientes, o dejándolos en ese caso en un estado en el cual la persona que lo tenga encargada con la implicación dada lo pueda terminar de manera satisfactoria. Y más que nada es eso, la trazabilidad implica eso y implica un nivel de responsabilidad, porque documentos que firmen, documentos que se hacen responsables. No, en la gestión pública no hay que, no me equivoqué, no leí bien, me confundí tal cosa. No, 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 no. Si uno firma algo que ocasiona un perjuicio para el Estado, como en la vida misma, si te equivocas, tienes que asumir tu error, tienes que enfrentar las consecuencias.
No siempre son buenas consecuencias. Basta un desliz y lamentablemente las cosas pueden terminar. Y no importa cuántas veces se pueda disculpar, lamentablemente el órgano de control institucional te va a emitir tu informe y te va a abrir un proceso administrativo sancionador o, dependiendo del nivel de responsabilidad y el nivel de perjuicio que causaste. Ya, entonces, el procedimiento de derivación y seguimiento documental. En primer lugar, está un registro y una derivación. El registro incluye, como le habíamos dicho, la enumeración, en este caso, del número de expediente, la asignación de un código único a cada documento y la derivación a través del sistema, asegurando que el documento sea enviado al área o la persona correspondiente. Como les he dicho antes, una determinado documento, no importa en este caso las personas, el área va a seguir, sin importar las personas, sin importar si estás o no estás, te sientes mal, no te sientes mal, saliste del cargo o no saliste del cargo, va a seguir el procedimiento. Así que por eso es que justamente es el área, y el área puede estar X personas y se lo tiene que derivar. El seguimiento documental, la monitorización en tiempo real del estado del documento. Y ahí cuando ustedes presentan un documento, normalmente les llega un correo, les dan en este caso los accesos y ustedes pueden hacer seguimiento en tiempo real del documento. Para al final evitar retrasos, mejorando la eficacia administrativa y monitorear las fases del proceso. La trazabilidad y control. Es un historial detallado de los movimientos del documento, indicando la persona o el área que gestionó en cada etapa, controlando así los plazos establecidos y la realización de auditorías. En ese sentido, todo documento emitido por un funcionario público, por una autoridad pública, o que tenga en este caso un acto administrativo, ya sea memorando, ordenanza municipal, declaratoria en desierto de un concurso público, nombramiento de funcionarios a través de concurso público, tiene como consecuencia que al final eh, tiene la consecuencia que al final hay un control posterior y ese acto y esas decisiones van a ser pasibles de revisión. Todo en la administración pública, recordemos, siempre por eso le hago el símil a un matrimonio, porque tiene, en este caso, algunas costumbres, algunos hechos que son en este caso de una importancia determinada, que tienen consecuencias, lamentablemente. Ahora, en este caso quiero hacerles la presente consulta. ¿Quiénes de ustedes tienen procedimiento? ¿Cuánto les dura aproximadamente un trámite administrativo? A ver, los espero. Escriban por favor en el chat cuánto aproximadamente les dura un procedimiento administrativo. Sí, ya. Entre 20 a 30 días, más o menos estoy viendo. ¿30 días hábiles o naturales? ¿Saben la diferencia entre días hábiles y naturales? A ver, levanten la mano los quienes saben la diferencia entre días hábiles y naturales. Ajá. Según entendido, 30 días hábiles para respuesta en lo considerado silencio administrativo. Ujú. No siempre los 30 días hábiles. Recuerde, claro, entre 20 a 20. Recuerden que cada entidad tiene procedimientos distintos, tiene, claro, exactamente. En la gestión pública solo se consideran días hábiles. ¿Qué son? Días que no son, que son de días de la semana, no se consideran sábados y domingos, tampoco se consideran los feriados, y esos son los días en que trabaja la administración pública. Ojo, que los feriados dentro de la administración pública, hay feriados que son feriados que solo aplican para el sector público. Esos, de hecho, el año pasado hubo muchos.
y que de una manera u otra retrasan más todavía la gestión pública. Y como pueden ver en este caso, demora una gran cantidad significativa de tiempo, porque 20 o 15 días hábiles es una cantidad significativa. Es más, entre los días en que le toma emitir un documento administrativo o un trámite administrativo, eh, al mismo tiempo, para la aplicación, bueno, en la aplicación en este caso de los ley de procedimientos, de la ley de procedimiento administrativo, hay no, no siempre se aplica en todos los procesos. Recordemos en este caso que el proceso administrativo, este, a ver, les quiero hacer una pregunta en este momento. Este, ¿Cuántos creen que el silencio administrativo, en este caso negativo, se aplica a todos los procedimientos administrativos? Este, Levanten la mano o escriban en este caso en los comentarios. A ver, la pregunta era la siguiente. Mil disculpas, la cámara la tengo un poquito mal. Se me va. ¿Cuántos creen que el silencio administrativo negativo se aplica en todos los procedimientos administrativos? A ver, levanten la mano. A todos. A ver, levanten la mano o escríbanlo en el chat. A ver. A ver, los espero. A ver, si estuviéramos en una clase de derecho administrativo, en esa pregunta los agarré a todos, creo. O bueno, los que respondieron. No, el silencio administrativo no se aplica en todos los procesos administrativos. Solo se aplica en los procesos administrativos que la ley, en este caso la ley 2744, y el TUO, en este caso de la entidad, refiere. No es aplicable a todos los procesos administrativos. Es necesario que entiendan esa parte. Y más que nada, bueno, pero no está mal en este caso que hayan respondido. Recuerden, en esta casa estamos para aprender. Este, Todos acá venimos, en este caso, la mejor forma de aprender es equivocarse. Si uno se equivoca, es más seguro que se aprende con mayor precisión del error que de hacerlo, que de que la persona que todo le sale bien. Realmente las personas que les ha ido bien en la vida es porque han fracasado bastante. Eh, en sí, es eso, no se desanimen. Es más, estoy seguro que ahora se van a acordar que si alguien les pregunta, este, estimado Julio, está en la ley 2744, la ley que regula el procedimiento administrativo. Ahí está contemplada la figura, y si quieren un poquito ahondar más, está en el reglamento y el tubo. El texto único de procedimientos administrativos eh, en sí. Este, a ver, en sí, tendrían en este caso, este, a ver, un ejemplo.
En conformidad con la ley 2744, un ejemplo de aplicación de silencio administrativo son con los desistimientos. Negativo. ¿Ya? Más allá de eso, lo pueden, dentro de si alguien quiere, dentro de la ley 2744, haga una búsqueda en LP, o del tubo de la ley 2744, o del reglamento de la ley 2744, para una mayor precisión dentro de los procedimientos administrativos. Dado que en esta clase per se, por motivos de tiempo, no les puedo dar una clase de derecho administrativo en sí. Les estoy dando conceptos en sí generales para que puedan aplicar dentro de su desarrollo profesional y desarrollo personal. Porque, bueno, uno quiere hacer un negocio o eso, y es importante saber cuándo hay un proceso administrativo, qué hacer en un proceso administrativo. Igual, como todo en esta vida, siempre hay profesionales que están encargados, en este caso los abogados. Ya le di un ejemplo, estimada Yolanda, el caso de los desistimientos. ¿Ya? En sí es eso. Todo procedimiento administrativo, recordemos que tiene sus determinadas aristas, y por ello, en este caso, están pasibles a un control posterior. ¿Ya? Espero haberles con en esta ronda de preguntas, haberles dado un ejemplo y algo para que se acuerden. Se han despertado el interés en el tema de derecho administrativo. ¿Ya? Entonces vamos a los beneficios del sistema SGD y la trazabilidad documental. ¿Cuáles son los beneficios del SGD? En primer lugar está la seguridad y conservación documental. ¿Cómo se da esto? A través del almacenamiento en servidores seguros que tienen controles estrictos, con copia de seguridad para prevenir la pérdida de la información. Como ya les había explicado, cuando se implementa el sistema SGD, se implementa el sistema de la nube. En la nube se guardan todos los archivos que se han desarrollado, se guardan ahí y ustedes pueden tener un acceso muy rápido a esos archivos. Y por medio del acceso rápido a esos archivos, ustedes van a poder ver los procedimientos que se han hecho. Y además, acceder a los documentos. Que es como todo en la vida. Si no tienes el contexto, no puedes no puedes asumir cuál ha sido la verdadera intención detrás de algo. Puede que el proyecto te parezca de una manera que uno brega con sus preconcepciones y te parezca malo, pero quizás entender el contexto y la real intención del individuo que inició el proceso no parezca así. O quizás te confirme las dudas y, bueno, ya pasará de esas instancias. Transparencia y acceso a la información. Con la nueva ley de transparencia y acceso a la información, ocurre que ahora todos los procedimientos administrativos y los documentos internos de los procedimientos administrativos pueden ser posteriormente solicitados por un ciudadano que tenga interés en este caso. Eso significa que cuando ustedes, si trabajan en la administración pública, vayan a hacer un documento, posiblemente un ciudadano pueda solicitarlo. Así que ello implica una mayor precisión y un mayor control en el proceso administrativo. Tienen que entender que todo procedimiento administrativo va a ser pasible, en este caso, de revisión, no solo de las autoridades, sino en este caso de los propios ciudadanos, quienes al final de cuentas son los accionistas o véase hijos, en este caso, de esa pareja disfuncional del Estado y funcionarios públicos, que van a exigir, así como todo hijo exige a su padre, todo ciudadano exige al Estado. ¿Ya? Y si el padre o en este caso, el Estado, en su rol en este caso, a través de esta relación dicotómica con los funcionarios públicos, no han hecho los resultados adecuados o no han hecho las cosas bien, eso se va a ver reflejado en que la ciudadanía va a exigir, va a demandar y les va a poner, en este caso, a cuestión y les va a implicar la responsabilidad. Recuerden, todo documento que pase por sus manos se hacen responsables. Y recuerden, cada decisión que ustedes tomen, una decisión puede ser algo que parezca tan simple como firmar un documento, puede traerles consecuencias a futuro,
de las que ustedes se tienen que hacer responsables, lo quieran o no. Así funciona la vida y así funciona la administración pública. Ahora, la eficacia y la reducción del uso de papel sí, es el principal este, eh, el cambio que ha podido introducir. ¿Por qué? Porque ahora ya se necesita en la administración pública menos y menos papel. Las nuevas generaciones que van a venir son generaciones que están en la tecnología artificial, en la IA y todos los procedimientos internos en los cuales, inclusive con la tablet, ya no van a necesitar el papel por el mismo modus operandi de ellos. Y por eso, conforme pasamos ya los años, más funcionarios públicos van a ser jóvenes. Y por lo tanto, esos jóvenes ya no van a necesitar, por su mismo desempeño, papel. Pero eso ha reducido enormemente la capacidad de papel. Tanto así que los funcionarios públicos ahora ya cuando te revisan un documento ya no es necesario que lo imprimas, vuelvas a imprimir, sino simplemente lo rehagas en el sistema SQL. ¿Ya? El impacto futuro en la trazabilidad documental. En primer lugar, tener todo un sistema integrado. ¿Qué significa? Normalmente las entidades tienen diferentes procesos, pero todos tienen un fin. ¿Cuál es el fin? El ciudadano. Tener al ciudadano en mejores condiciones de vida. Siempre recuérdese del símil que el Estado funciona o como una empresa o como una familia. En el sentido de que el Estado está en una relación con los funcionarios públicos. ¿Por qué les digo que sean como una especie de relación? Porque a veces, como pasa en las familias, que hay familiares que no se llevan, hay simplemente personas que no se llevan, igual viene en este caso en el Estado. Por ejemplo, en el Ministerio Público no se llevan ahorita con el Ministerio del Interior. Están más ocupados en pelearse que en organizar una estrategia conjunta para luchar contra la criminalidad. Eso significa que cuanto más peleas haya, sin establecer un punto medio, sin ir en este caso a la raíz del asunto, lo que implica Sí, estimados, vamos a esperar un momento. Parece que tuvo problemas nuestro docente con su conexión. Ahorita vamos a retomar, ¿ya? Esperen un momento, por favor. Eh, sí, buenas, ¿me escuchan? En este caso, las disculpas del caso, tuve un inconveniente técnico con mi máquina, se reinició, y se puso en congelamiento, pero ya creo, ya le recuperé la conexión adecuadamente y bueno, le pido las disculpas del caso. Ha sido un imprevisto con mi computadora en este caso. Y procedamos en este caso a
a reanudar en este caso la presente clase que ya nos habíamos estado. A ver, en sí, como les estaba diciendo, la relación dicotómica que presenta la ciudadanía con la gestión pública, en este caso, tiende a afectar, en este caso, la ciudadanía a la gestión pública propiamente dicha. ¿Qué significa esto? Como ya les había dicho, tienen que pensar en el Estado como si fuera una especie de familia. ¿Por qué les digo familia? Porque el Estado se sujeta a elecciones, elecciones de ministros, elecciones de políticas públicas y, asimismo, elecciones de autoridades. Y en las elecciones de autoridades, como les estaba comentando, muchas veces dentro de la gestión pública hay el famoso caso de las peleas internas. Y al final, cuando dos partes simplemente se pelean sin querer encontrar una solución o algo, vean, al final podemos tener problemas todos, eso es normal. Pero si las partes se empeñan en pelearse, en vez de buscar una solución para trabajar por una meta conjunta, los perjudicados vamos a ser todos nosotros. Es como el ejemplo, si dos padres se pelean todo el tiempo, al final, ¿quiénes son los verdaderos perjudicados? O si dos padres se separan, ¿quiénes son los perjudicados? Los hijos. En este caso, tienen que ver a los hijos como si fueran los ciudadanos dentro del Estado. Entonces, ¿a qué viene esto? A colación en este caso, con el caso, por ejemplo, que vemos ahora a la Fiscalía peleándose con el Ministerio Público. Al final, ¿de qué sirve este conflicto y con el Ejecutivo? Peleándose con la Fiscalía. ¿De qué sirve al final que se peleen instituciones si hay un problema en este caso que afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, el cual es el incremento de la delincuencia? Entonces, si se pelean, no se puede llegar al objetivo conjunto. Y es ahí donde viene este punto. Tenemos que integrar en sí todos los sistemas. Tiene que haber una interoperatividad entre distintas entidades del Estado para mejorar la eficacia. ¿Qué significa? Que apenas un policía recibe una denuncia, por ejemplo, hablando del tema de la inseguridad ciudadana, ese policía recibe la denuncia y la traslada inmediatamente, lo pone en conocimiento al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, apenas tenga indicios o algo, en este caso le traslade rápidamente a la policía para hacer las diligencias y las pesquisas correspondientes. En sí, si todos los sistemas se integraran y todas las autoridades trabajaran en conjunto, podríamos ver, en este caso, una gestión pública que logre realmente resultados a favor de la población. Una auditoría en control interno. Las auditorías, en este caso, a través de la Contraloría General de la República, canalizadas a través del OSI, que es el órgano de control institucional que tiene cada entidad, pueden hacer el control interno y encontrar, en este caso, las responsabilidades, pero solo puede la Contraloría hacer su trabajo en conformidad cuando todos los documentos estén. Y con el nuevo sistema de trazabilidad documental no está la excusa anterior que tenían lamentablemente muchas malas praxis de funcionarios que decían se perdió el documento, no está, no hay el documento, por lo tanto, si no hay documento, no hay investigación, y si no hay investigación, no se puede destapar las irregularidades que pasaban. La eficacia y la transparencia, como les he dicho, ahora con el nuevo sistema de ley de transparencia y de información, todos los actos administrativos son pasibles a que un ciudadano los pueda saber. Y asimismo, a través del sistema SG no se pierde documentación. Ahora, vamos a hablar brevemente de las políticas del Estado del Acuerdo Nacional. ¿Por qué les estoy hablando de todos esos temas? Quizás alguno de ustedes pensará, pero, ¿qué tiene que ver en este caso el Estado con el término de una familia disfuncional? ¿Qué tiene que ver en este caso los problemas dentro del Estado? ¿Qué tiene que ver en este caso que se separen miembros del Estado? Ahora les voy a aterrizar todos esos conceptos.
dentro del Estado peruano existe una política que es constante. Es la política de Estado de Acuerdo Nacional, que son los objetivos que se traza el Estado peruano hasta el 2030, dentro de los cuales, en lo que nos atañe al curso, y acá lo pueden ver y posteriormente están las diapositivas, está en primer lugar la democracia y el Estado de Derecho, fortaleciendo un régimen democrático y un Estado de Derecho, democratizando la vida pública, fortaleciendo los sistemas de partidos, afirmación de la identidad nacional, institucionalización del diálogo y la consultación, gobierno en función de objetivos, con planeamiento estratégico, perspectiva nacional y procedimientos transparentes, política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración, erradicación de violencia y fortalecimiento del civismo, y en este caso, la descentralización política. La descentralización política para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Eso quiere decir en sí que la descentralización política, económica y administrativa, en este caso para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido, hace referencia justamente a que cuanto mayor conozcamos de los procesos y mayor en este caso la administración pública es descentralizada, ¿qué significa? Que todas las entidades puedan tener los mismos procesos. Por ejemplo, que no haya la situación que de Puno nadie no conozca lo que pase, no puedan tener los procedimientos administrativos que tengan el LIM, la muy llamada centralización, y una política de seguridad nacional. En esto viene justamente la integración y la importancia de la integración del sistema de SGD. Ahora, vamos con el segundo tema, que es la equidad y la justicia social. En este punto vamos a ver la reducción de la pobreza, la promoción de la igualdad, las oportunidades de discriminación, acceso universal para la educación pública, gratuita y de calidad, de promoción y defensa y cultura del deporte, acceso universal a los servicios de salud, acceso al empleo digno y productivo, promoción de la seguridad alimenticia y nutrición, fortalecimiento de familia, promoción y protección de la niñez y adolescencia y juventud. Ahora, la competitividad del país, afirmación de la economía social del mercado, búsqueda de competitividad, productividad y fortalecimiento, formalización de la actividad económica, desarrollo sostenible y gestión ambiental, y desarrollo de la ciencia y tecnología. Acá es donde viene el sistema SGD, porque parte del desarrollo de la ciencia y tecnología es pasar de un sistema que era manual a un sistema digital, y el sistema digital para que sea una gestión pública digital y moderna. Así mismo, el desarrollo de la infraestructura de vivienda, desarrollo político agrario y rural, y política de comercio exterior para la ampliación de mercados y reciprocidad. Ahora, con política del Estado de Acuerdo Nacional, el Estado eficiente, transparente y descentralizado. En primer lugar, la afirmación de un Estado eficiente y transparente. ¿Cómo se garantiza la eficacia y la transparencia? Ya hemos visto, a través de un sistema SGD en el cual ahorre tiempos y sea más rápido y celero. La cautela e institucionalidad de las Fuerzas Armadas, el servicio a la democracia, la promoción de la ética, la transparencia, la erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. La erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, la plena vigencia de la Constitución y derechos humanos, el de la justicia e independencia judicial, el acceso a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Cómo garantizamos el acceso a la información? Teniendo toda la información disponible para que los ciudadanos puedan conocer qué hacen las autoridades, cuáles han sido los procedimientos administrativos de las autoridades para llegar a una decisión determinada. Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional, sostenibilidad fiscal, reducción del peso de la deuda, gestión de riesgo de desastres, política de Estado sobre recursos hídricos, ordenamiento y gestión territorial y sociedad de la información y conocimiento. De nuevo, ¿cómo propiciamos que la población esté informada? Teniendo una transparencia e informando a la población de los procesos internos de cada entidad. ¿Y cómo vamos las entidades a informar? A través del conocimiento y a través de que a las entidades se les dé la opción para poder remitir la información, y esa información, en este caso, que tengan disponible, puedan ser, en este caso, inclusive colgadas dentro de su portal de transparencia para que se vean cómo se han emitido los procedimientos públicos. Y en este caso, bueno,
en conformidad le van a pasar posteriormente estas políticas del acuerdo. Y en este caso, ahí tienen el link para el texto completo, para quien esté interesado en el tema, pueda ahondar inclusive más dentro de este tema. Es importante que lo sepan, puesto que ya les he comentado que parte del procedimiento de trazabilidad documental es que justamente se tenga por conseguido el Estado como una familia en sí, una familia con metas y planes a futuro, que tiene problemas como toda persona, como todas relaciones humanas, pero que al final se tienen que superar las diferencias, se tienen que superar los problemas, porque justamente si no, al superarlos vamos a ser mejores y más fuertes en sí. Ahora, quiero hacer un paréntesis en sí. A ver, quiero que me digan cuántos conocían en este caso esta política pública hasta el 2030. ¿Cuántos de ustedes conocían la política de Estado de Acuerdo Nacional? Levanten la mano los que lo conocían. A ver, ¿nadie lo conocía? A ver, levanten la mano los que no la conocían. ¿Ya? Ya, veo que más han levantado la mano cuando no la conocen. Como les he comentado en este caso, espero que es todo lo que he venido comentando, por eso he comentado los ejemplos. Claro, es por eso les hago mención a esta dicotomía que se maneja dentro del aparato estatal. Porque muchos de los procedimientos administrativos y los procedimientos de trámite documentario, la razón de la lentitud inclusive y de las deficiencias que presentan, son cuestiones, en verdad, que podríamos hacer como un símil entre el ámbito familiar, guardando las distancias del caso. Porque recordemos que en conformidad con la Constitución del Estado peruano, el Estado peruano lo que trata de proporcionar es la familia, el cuidado de la familia y la en sí, conformada en este caso por los miembros del núcleo familiar. Es lo mismo en la relación del Estado, puesto que pasa que las personas, en este caso los ciudadanos, tienen primero problemas en las elecciones del funcionario de mayor envergadura, quien es en este caso el presidente, por razones que no están informados, X cosas, o que no supieron, no saben los procedimientos administrativos, puesto que hay una limitación informativa a lo que mucha gente es expuesta a discursos populistas con retórica que parece bonito, pero no se puede hacer. Un claro ejemplo de esto fue la promesa del ex candidato a la alcaldía de Lima, el señor Ricardo Belmont, de votar a todos los extranjeros. Suena bonito en palabras, pero en la praxis es inviable, puesto que quien puede votar a los extranjeros es el gobierno central, no una autoridad municipal. Puedes hacer que no les dé licencia de funcionamiento a establecimientos de los extranjeros, inclusive así podrían decirlo de discriminación. Eso es un ejemplo populista y mucha gente votó por eso. Asimismo, el expresidente Castillo también prometió expulsar a todos los inmigrantes extranjeros en 24 o 48 horas. Alguien que sabe un poco cómo se maneja la gestión pública sabe perfectamente que no es el caso. Existe toda una serie de procedimientos para lograr esa expulsión. Inclusive, si quisiera la autoridad administrativa expulsar, no lo puede. Porque no sé si ustedes en este caso han escuchado de lo que pasó en este caso con el gobierno del presidente Trump, con el gobierno del presidente Bukele. No sé si lo han escuchado, el incidente que hubo. A ver, levante la mano quienes quizás lo han escuchado, porque estuvo en todas las noticias. De lo que pasó con el envío, en este caso, de ciudadanos extranjeros a territorio de El Salvador, a la cárcel, el SECOR.
¿Quiénes han escuchado? Levanten la mano. Ujú. Ese, muy bien, ese traspiés o ese incidente tuvo su razón. Lo que pasa es que el gobierno venezolano no quiso recibir más, en este caso, deportados, a lo que el gobierno de Trump, saltándose muchos procedimientos en aplicación de una ley, en este caso, contra enemigos extranjeros, que era de los tiempos de los 1800, más o menos por ahí. Inclusive se fue una orden judicial, en este caso emitida por un juez de Washington, señaló, dijo, ya, ok, no me quieren recibir en Venezuela, firmó un tratado con el presidente Bukele y los enviaron a los más de 200 presos, en ese caso, a la cárcel de Secot, donde actualmente están ahí, esos que supuestamente pertenecen a una organización criminal. Ese problema surgió justamente en base a que, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que si así el gobierno peruano quiera, no puede expulsar a todos los extranjeros de su territorio? No puede deportarlos. ¿Por qué creen? A ver, escriban en los comentarios. Los leo. Lo primero que se les ocurre a la cabeza. ¿Por qué creen que así el gobierno quiera, no puede expulsar ciudadanos extranjeros? Ahora que sí, inclusive la afluencia de ciudadanos bolivianos a nuestro territorio a través de la ciudad de Puno. A ver, ¿por qué creen? ¿Por qué así la autoridad tenga las ganas, o haya prometido, no puede expulsar a los extranjeros? A ver, les estoy leyendo. A ver, mm, a ver, una última opinión. Vamos. Esta clase es para que todos opinemos. A ver, una última. A ver, por algo estaban no cerca lo que se conoce dentro del argot jurídico como el Estado soberano. Cada Estado es soberano. ¿Qué significa? Que en la frontera yo no puedo, si yo no te acepto que vengan los deputados, no tienen nada que ver los tratados acá. Se trata de la relación país y país. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, vamos a suponer que quieran el señor Trump mañana decida, oye, ¿sabes qué? A los peruanos no me caen, por X razones, y decida expulsar a los peruanos de su territorio, ¿qué va a pasar? La embajada le pide en este caso al gobierno peruano que los reciba. Y el gobierno peruano tiene dos opciones. ¿Recibe o no recibe a los inmigrantes deportados? En este caso, lo que el gobierno peruano siempre va a decir, seguramente en línea con su política internacional, es los recibo. Pero ¿qué pasaría si un gobierno rompe relaciones, en este caso, con nuestro país? En el caso, por ejemplo, de los ciudadanos extranjeros que hayan emigrado del territorio, por ejemplo, de Venezuela, el gobierno peruano ha roto relaciones con Venezuela. Por lo tanto, no puede haber un canal de comunicación para las deportaciones. Toda esta explicación que les acabo de dar es un procedimiento administrativo. Tiene que haber una comunicación y todo eso está en un file de documentación administrativa. Pero por eso, ese conocimiento que les estoy dando, que el procedimiento, ¿por qué no se puede hacer las deportaciones? Y por qué muchos candidatos van a decir, deportaciones el primer día. No se puede hacer.
porque justamente se han roto relaciones. Entonces, así el Estado peruano mande 20 aviones, con ciudadanos extranjeros no los van a recibir, van a volver. Ese problema ha tenido desde el Estado chileno hasta el Estado colombiano. Por eso, y vuelvo al primer punto, si una persona conoce los procedimientos internos del Estado, es más difícil que se deje engañar por promesas populistas y que no guardan relación con lo que una gestión pública debe hacer. Una gestión pública, así como hay cosas que uno puede hacer, hay cosas que uno no puede hacer por diferentes razones. Pero no significa que sin un plan de trabajo no se pueda lograr, pero tiene que haber una continuidad. Y lamentablemente lo que falta en Perú es una continuidad, una política de familia, de todos apoyarse, ninguno dejar al uno del otro, nunca abandonarse, todos estamos en el mismo bote, nunca abandonarse y seguir adelante. Esa política, una política, por así decirse, más familiar dentro del Estado, es lo que falta. Porque ustedes han visto los cambios de ministro, los cambios de autoridad, todos quieren hacer algo totalmente nuevo. No se trata de eso, se trata de continuar y estar todos en el mismo objetivo, no pelearse. Pero lamentablemente, en la sociedad que vivimos, ese no es el caso. Bueno, esperamos que esta desviación y les haga entender que los procedimientos administrativos están hechos para algo y que ustedes, al conocer procedimientos administrativos, son una ciudadanía informada y por lo tanto no se dejen caer en los discursos populistas, que ahora en tiempos de ya anunciadas elecciones van a haber un montón. Y lo último que queremos es una mala autoridad. Así que este curso no solo le sirve para su vida profesional, sino para tener conocimientos de cómo funciona la administración pública, que no se dejen engañar por personas que usan usan simplemente discursos populistas para captar votos, aún sabiendo que no es posible. ¿Ya? Recuerden, siempre cuando se haga algo dentro del Estado, tienes que saber cómo se va a hacer. ¿Ya? Ahora, vamos al camino de modernización. El SGD ha revolucionado la gestión pública. El solo hecho de ya no requerir documentación física, y puedo ponerla en una nube, ha ahorrado un montón de tiempo, un montón de horas hombre, un montón de espacio. Y al ahorrar espacio en almacenamiento público, ahorras el pagar un alquiler para simplemente tener archivo documental, o ahorras también el tener un espacio dentro de la institución para simplemente poner archivos. Y te evitas que los archivos se pierdan o se deterioren, porque con el tiempo, por ejemplo, como vivimos en un país que ya vamos a llegar a invierno y va a haber humedad, se pueden deteriorar. A medida que se expande esta digitalización, va a haber mayor beneficio, así como con las nuevas tecnologías, en este caso, de la IA, de la inteligencia artificial, va a haber mayor automatización en los procesos y por lo tanto eso se va a traducir en una mejora de la transparencia y mejora de los procesos, consolidándose, en sí es la teoría, un modelo más moderno y más eficiente. Por eso es que todo este proceso que les estoy hablando es la teoría. ¿Pero qué falta? Falta que todas las entidades del Estado, en base ya a lo que está propuesto, porque ya está el plan del 2030, falta el compromiso de las autoridades y el compromiso de la ciudadanía, porque mucho le reclamamos a las autoridades, pero nosotros como ciudadanía no asumimos el coste de nuestras decisiones. Toda decisión, lo quieras o no, hayas querido el efecto, no hayas querido el efecto, sea intencional, no sea intencional, trae consecuencias. Y lo peor que podemos hacer es no querer asumir esas consecuencias. Uno en la vida tiene que asumir las consecuencias y no es el fin del mundo, sino es algo malo, es algo que nos incomoda aceptar, pero es algo de lo que podemos aprender y seguir adelante. Pero si no reconocemos
en este caso, nuestra implicancia dentro de la gestión pública, no vamos, en este caso, a mejorar en las autoridades. Se habla mucho de las autoridades no funcionan, pero ¿quién eligió esas autoridades? Es la pregunta realmente importante. ¿Quién eligió? Con el ejemplo anterior, les quiero dar a entender que, recuerden siempre, se trata de un proceso. No es quién termina más rápido, quién parece que lo va a terminar mejor. No, es de quién llega a la meta. Y en la meta van a haber contratiempos, van a haber problemas, van a haber situaciones que nos duelan, van a haber situaciones difíciles, van a haber todo tipo de problemas, todo tipo de inconvenientes, situaciones en las que uno inclusive hasta pierde la fe. Pero en sí puede que pasen, pero lo importante es que se tenga la meta y que se llegue con compromiso a la meta. Y eso es lo principal. Tiene que haber un compromiso para llegar a la meta, sin importar los problemas, sin importar todo lo malo que pase, se tiene que llegar a la meta. Y eso, lamentablemente, es lo que falta. Porque la meta ya está, como ya les he mostrado. Pero lo que falta es el mecanismo y el compromiso de parte de los ciudadanos y de parte del Estado para llegar a la meta adecuada. Y ahora, en los minutos que quedan, más o menos les voy a explicar en sí, qué ha pasado para que justamente lleguemos a esta situación. Parte también, voy a hacer de nuevo el ejemplo de la familia. Me parece que es la mejor explicación de cómo podemos entender lo que ha pasado en el sistema, en la gestión pública. Asumamos que un miembro de la familia le vaya muy bien económicamente, pero el miembro de la familia es egoísta y no le gusta ayudar. Y descuida, por ejemplo, vamos a suponer, el Estado como parte de una pareja, y descuida en este caso a su pareja. ¿Qué pasa? Eventualmente la pareja va a crecer con resentimiento y recelo hacia esa pareja. Y van a haber problemas. Y posiblemente pueda terminar inclusive en peleas y en malos entendidos. Lo mismo pasa con la descentralización. Nuevamente, dentro del aparato estatal, hay una gran disparidad entre los gobiernos regionales y el gobierno central. Mientras ustedes pueden ver que el sistema SGD es fácil de implementar en Lima, ustedes se van a Puno y ven que ni siquiera hay en la municipalidad, no tienen ni siquiera equipos adecuados. O por ejemplo, van a salud y van a un hospital en Lima y ven que por lo menos tienen algunos equipos, pero van a un hospital o una posta en las zonas más alejadas del país y no tienen ni siquiera acceso a internet. O van a un colegio de Lima, un colegio, por ejemplo, estos colegios bicentenarios de Lima, y ven que tiene los servicios adecuados, profesores comprometidos, todo. Pero ustedes váyanse, poniendo el ejemplo, a un colegio de Chota, y verán que los profesores no saben los conceptos básicos, los alumnos están estudiando en unas condiciones que no son las adecuadas, y que hay una disparidad. Por lo tanto, si en sí el reto para la transformación digital es el reto de la descentralización, hay que llegar a las regiones en donde no hay, por la misma ubicación geográfica, no hay acceso a algo tan básico como Internet. Porque ustedes se van, por ejemplo, a un par de regiones de la sierra. A ver, y sin eso. Levanten la mano. ¿Cuántas personas se han ido a la sierra y han perdido la señal? Levanten la mano. O se han ido de viaje y han perdido la señal. A ver. Sí, efectivamente, ese es un problema. Y ahora cuadriplíquenlo a que yo quiero crear un SGD allá.
¿Cómo voy a crear un SGD si para tener el sistema de gestión documentaria necesito que el funcionario público tenga acceso a Internet y tenga una computadora? Ustedes se van a las postas más humildes, no tienen ni computadora. Entonces, ese es el gran reto, porque si bien hay una gran oportunidad, también es un gran reto, porque Perú es un país con una desigualdad que se amplía en las regiones, que hay unas carencias. Y ojo, que tampoco no, y ahí vengo con algo. Los gobiernos regionales tienen presupuesto. En sí, lo que pasa es que no tienen conocimiento sobre la gestión pública y muchas veces no lo usan el presupuesto. Un claro ejemplo son las regiones que tienen canon minero. Con el canon minero, esas regiones podrían convertirse en regiones casi al nivel de, por ejemplo, no, quizás no de Lima, pero quizás al nivel del Callao, en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las autoridades no tienen conocimiento de gestión pública o más se preocupan en cuestiones personales y egoístas, y por eso hago el símil con la familia. ¿Qué pasa cuando el papá, más le preocupa el papá que la familia? Obviamente que va a descuidar a los hijos y los hijos van a crecer con carencias. O por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿qué pasaría si el papá, en vez de, y aquí voy a hacer un símil, ¿qué pasaría si el papá o la mamá, en vez de ahorrar en este caso para que el hijo vaya a un colegio o tenga su emprendimiento, se la dedica todo a tomar? Eso va a generar que ese hijo crezca con una menor eh, afectación, en este caso a su derecho de la educación y posteriormente a sus oportunidades laborales. Lo mismo se aplica con las regiones. ¿Qué pasa cuando las autoridades regionales, de los gobiernos regionales, no usan adecuadamente su presupuesto? Se malgastan el presupuesto, inclusive cometen actos de corrupción, pues todo ese dinero que entra no es usado y por lo tanto la población crece con carencias. ¿Eso en qué se traduce? Que hay una animadversión, en este caso, de partes de la sierra, a que señalan que pese que hay minería y pese que hay canon minero, no se traducen beneficios físicos para ellos. Y es uno de los grandes problemas. Y es por eso que, volviendo a lo que dije al principio de la clase, necesitamos más ciudadanos empoderados y funcionarios que se capaciten. Y por eso, de nuevo, felicitarlos, porque un sábado, en vez de estar saliendo, en vez de estar haciendo otras actividades, se han dedicado y se han tomado el tiempo para capacitarse. Eso es lo que más falta a nivel de país y a nivel de gestión pública. Y, de nuevo, si más peruanos tuvieran esa conciencia ciudadana de que la gestión pública mejoraría un 50, quizás 80%, porque eso es lo que falta. Y uso el ejemplo de la descentralización para que vean cómo esas carencias, cómo esa falta de conocimiento y falta de compromiso hace que la gestión pública no se ejecute de manera correcta. Y con eso quiero dejarlos en este caso. Con las reflexiones y de nuevo felicitarlos porque sé que es un día sábado, sábado en la noche, y en vez de estar haciendo esas actividades se están capacitando. Y felicitarlos y ojalá esta clase les haya servido, y cualquier duda, si de algo no les ha quedado claro en esta clase, me lo hacen saber en la siguiente clase a través de comentarios y con gusto los atenderé. De nuevo, muchísimas gracias y felicitarlos por haber asistido a la presente clase. Eso sería todo y bueno.